Vamos a hacer entrar, Iván, a nuestro invitado hoy día, porque el segundo tema, bueno, hemos tocado varios, pero en el orden que teníamos estructurado, el segundo tema es, no puede no serlo, las ISAPRE, el sistema de salud privado, qué pasa con el sistema de salud público, qué pasa con esta ley que se aprobó. También les traemos malas noticias, queridos auditores, y quería presentarles a un concejal de la comuna de Providencia, que se llama Matías Belolio. Él es dentista. Hola Matías, ¿cómo estás? Ahí apareció. Hola, bien ustedes. Hola Rocío, hola Iván, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Matías? Oye, muchas ¿Todo gracias por bien? estar con nosotros. De todas maneras, pues aquí estamos. Estábamos hablando de seguridad y algunos otros temas vinculados con la seguridad y con el sistema político y con el rol de los partidos, etcétera. Pero ahora queríamos conversar contigo sobre la ley corta ISAPRE. Y con Iván, por supuesto, ¿cuál es tu mirada de esta aprobación? No sé si quieres explicarla primero como en Sí, castellano, de qué se sí. trata y cuál es tu análisis Ujú. respecto de los efectos, de las consecuencias de esta ley corta de ISAPRE. Yo creo que hay más, bueno, después doy mi opinión, pero creo que hay más incertidumbres que certeza. Sí, pues, hay harto mito en todo esto. Yo creo que yo me voy a colgar de lo que estaban hablando antes, el tema del sistema político, el problema que existe en Chile en general institucional es gravísimo. O sea, es un tema que va de izquierda a derecha continuamente, a pesar de que hemos tenido gobiernos de centro derecha, como decía Iván y todo, pero en general estas cosas no se solucionan. Y ese es un problema grandote que tiene en general la institucionalidad, que no soluciona ningún problema de los chilenos y los va agravando y los va sumando y los va postergando hacia adelante hasta que le revienta al que sigue. Y ese al final es uno de los grandes problemas que ha tenido este tema de la ISAPRE, que en general, como a términos históricos, para ir como en línea de tiempo, esto en general se empieza a grabar en el 2010. Obviamente el problema viene de origen, un tema de falta de regulación y un poquito de contacto entre los gobiernos y la ISAPRE, las clínicas, por un Matías, tema perdón, pero obviamente. falta de regulación o falta de pega del ente regulador, que es distinto. Por eso, de todo eso, pues, al final es el regulador el que falla. Al final. Claro. Entonces, y esto obviamente se agrava los últimos años, principalmente el 2010, que tenemos como una muy mala señal del Tribunal Constitucional. En ese minuto está muy olvidado esto, pero el Tribunal Constitucional declara inconstitucional discriminar por sexo y edad, algo que en general es de perogrullo hacer esa discriminación, pero obviamente el Tribunal Constitucional considera que no se puede. Eso ya le pone una piedra de tope, que no se hace nada de esto por 9 años. Entonces reventamos el año 2019, donde la Superintendencia de Salud emite una circular para fijar precios. De ahí empezamos con el problema de los precios de la ISAPRE, obviamente sin discriminación por sexo y edad, y hace como unas brechas en términos etarios. ¿Ya? Eso es lo que hace en general esta circular. Luego viene la pandemia, año 2020 más o menos, crisis económica, obviamente las clínicas, las ISAPRES se ven totalmente golpeadas, muchas de ellas cerradas, con deudas todavía del sistema público de salud, y que obviamente demostró también eso es súper importante aclararlo, el tema cuando se unieron sistema público y privado fue una gran ayuda para todos los chilenos, eso es indudable. Yo creo que eso es algo que se ha comentado poco en estos últimos tiempos, pero que esa unión público-privada es lo que le da la virtud al sistema de salud chileno. Y eso es algo que no se puede desconocer. ¿Qué más? Bueno, congelamiento de planes, y aparte empieza otro tema gravísimo, que es el tema del aumento de licencias médicas, que es un tema que obviamente desfonda tanto la ISAPRES como a FONASA o el sistema de previsión chileno. Después tenemos agosto 2022, ya con Boric en la presidencia, se viene el primer fallo de la Corte Suprema, que este fallo obviamente lo que hace también es acatar el tema del congelamiento de los planes y crea el ICSA, que da un indicador de los costos de salud, para también un poquito tratar de fijar un poquito los precios. Después, Rocío fue parte de esto, del mamarracho, ¿no es cierto? No, yo no tuve nada que ver ahí. Pero estuviste algo ahí metido con. No, nada que ver, Matías. No me No, pues, involucre. pero No me dentro de. involucre en el sistema universal de salud que quería el mamarracho constitucional, ¿no es cierto? Porque en castellano la idea era pitearse al sistema de salud privado, todo en el Todos los Estado. entes privados, Claro. exactamente. Entonces, esto fue rechazado el 4 de septiembre y mágicamente en noviembre del mismo año se viene el segundo fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, que es un ente, sabemos, bastante ideologizado, por lo que ya lo hemos conversado,
y que obliga a las ISAPRES a utilizar la tabla de factores en todos los planes. Eso quiere decir fijar precios nuevamente y que eliminan los cobros también a los menores de 2 años y devolver a los afiliados que se les cobró el exceso. Ya. Y eso es más o menos lo que tenemos, lo que vamos a, ya va reventando ya a los años posteriores. Entonces, en mayo de 2023, el gobierno ingresa al proyecto de ley corta, el primero, como el bosquejo, digamos. Después de eso, en agosto del mismo año, del año pasado, la Suprema, en su otro fallo de nuevo, ordena entonces suspender el incremento de la prima GES y congelar el valor de los precios al valor 2019. Entendiendo que en 4 años los valores en salud en general son impresionantes, la cantidad de cómo va subiendo, debe ser una de las industrias donde más sube los costos la salud, una de ellas. Y congelar obviamente los valores de los precios de 2019, como te decía, y en octubre de 2023 hay un comité técnico que lo que hace es dar alguna idea al gobierno para poder mejorar estas leyes también, y propone 2 cosas. Una que es la mutualización, que es el tema como el seguro de salud, y la otra es adecuar la deuda. La deuda que se plantea en su minuto, que es la que está ahora, es más o menos 1.200 millones de dólares. Una deuda obviamente totalmente inflada, imposible de pagar, y este comité técnico lo que hacía era adecuarla a 450 millones de dólares, que es alto de todas maneras, pero podía ser un valor medianamente manejable por la industria, así que se hacían ciertos mecanismos de control. Y ya nos vamos a noviembre del 2023, y el gobierno presenta las últimas indicaciones de esta ley corta, omitiendo y borrando con el codo todas estas indicaciones del comité de expertos, o sea, el comité técnico a la basura. Después tenemos enero de 2024, se aplica la rebaja de la prima GES, o sea, ya empieza a actuar el tema del fallo, y el Senado ya despacha la ley corta. Después de eso, en marzo de este año, el Tribunal Constitucional declara inadmisible la mutualización, que es lo que se había aprobado en el Senado. Obviamente, los que van al Tribunal Constitucional, el Partido Comunista y otros partidos, obviamente, afines a el cierre de estas ISAPRES. Y en abril, obviamente, ya el reajuste de los precios bases, se logra el reajuste del precio base, que es lo que se había dado, pero solo un 4,4%, y eso obviamente no es suficiente. Y el 24 de abril ya la Cámara despacha la ley corta. 9 de mayo la Comisión Mixta despacha la ley corta con la aprobación del gobierno para ampliar el plazo de devolución, y eso es bastante irrisorio, porque te están manteniendo el mismo monto, no te están dando el tema de la mutualización, y lo único que te están ofreciendo es aumentar el plazo de devolución de 10 a 13 años, y obviamente con un segmento etario que recibiría estos montos antes, sobre todo las personas mayores de 80 años, que la idea es que reciban estas devoluciones en 3 años. Y entonces ya el 12 de mayo, entonces, que fue el 12 de mayo fue el domingo, ya entra en vigencia el fallo de la Corte, por lo tanto el 13 de mayo estaban obligados a votar esta ley corta de ISAPRE. Y eso es lo que ocurrió ayer, con 122 votos más o menos a favor en la Cámara y una amplia mayoría, 30 y tantos en el Senado. Ya, entonces, para el auditor que no sabía bien la cronología, quedamos clarísimos, la cronología de este enredo. Exacto. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, Iván y Matías, es quién se preocupa y se ocupa del usuario, tanto del sistema de salud privado como del sistema de salud público. Y aquí lo que cae como de cajón, de puro sentido común, lo mismo que estábamos hablando con Iván recién respecto de los repartos de los cupos para los candidatos municipales, que a nadie le interesa el vecino de tal o cual comuna. Aquí lo que yo veo, o les pregunto a ustedes qué piensan, es quién se ocupa de los usuarios, insisto, tanto de la salud privada como de la salud pública, porque en resumen, Matías, y corrígeme si estoy mal, aquí en las ISAPRE que tienen una deuda por distintas resoluciones, ¿no es cierto?, del regulador, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y la ley corta resulta en que la deuda sigue siendo deuda para las ISAPRE, con la incerteza que eso conlleva, ¿no es cierto?, porque 1.200 millones de dólares en 13 años, pagadera en 13 años, bueno, no sabemos si es que van a resistir o no las ISAPRE, y por una parte, y el segundo tema es que la ley corta acepta o permite que se suban los planes de los usuarios del sistema privado. Entonces, ahí la pregunta es, o sea, ¿nos van a subir los planes
de quienes somos afiliados a una ISAPRE, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas personas van a poder pagar el alza en los planes que se permite con la ley corta y no soluciona nada? En mi opinión, no soluciona nada. Suspende los efectos de hacer caer el sistema de salud privado hoy día, y con eso creo yo que detrás de las indicaciones del Ejecutivo y de la aceptación a regañadientes de muchos parlamentarios oficialistas, lo que hay es que las ISAPRES no caigan y por lo tanto no comprarme un problema social en el contexto que estamos hoy día, a unos meses de elecciones municipales y a poquito menos de 2 años, más de 2 años del gobierno, de una nueva elección presidencial. Entonces, ¿quién se preocupa del usuario? ¿A quién le importa el enfermo? ¿A quién le importa el afiliado? ¿A quién le importa al paciente de FONASA? Que probablemente se va a ver recargado por todos aquellos que no pueden resistir un aumento en el plan de salud de su ISAPRE. Iván, ¿tú querías hablar o hablo yo? Como tú queráis. Dale nomás. Mira, en general, bueno, son dos preguntas bien distintas. Bueno, la primera, esto es un tema totalmente ideológico. O sea, aquí lo que se quiere es que haya un sistema único de salud que sea público, de calidad, digno y todas esas palabras que le encanta a la izquierda, pero que en la práctica se resumen en gente sin atención, gente que muere en listas de espera, 44.000 personas más o menos mueren anualmente esperando, una promesa de bajo costo, de que no tienes que pagar ni un peso, de que es todo gratis, de que el Estado te va a poder garantizar esa salud. Y eso obviamente es un mito que no existe, que no va a ser real, y obviamente esto viene con el engaño de que todo esto va a ser muy paulatino, de que esto en 10, en 13 años más, esto se va a ir manejando de a poco, que el sistema actual privado se la puede mantener esta deuda a raya, puede salir jugando, digamos, con esta deuda, y eso la verdad que no es real. La deuda, en general, la mayoría de las ISAPRE en Chile son aseguradoras solamente. Hay algunas que son aseguradores y prestadores, que tienen como esa integración vertical, que les da un poquito más de espalda, pero la mayoría de las ISAPRE en Chile son solo aseguradoras. Y ellas, la verdad que si tienen que pagar esa deuda, es imposible que la paguen. Y también es imposible, sobre todo porque no pueden, no van a retirar utilidades durante todo este periodo de que mantengan deuda. Y eso también es algo súper importante. El tema de los usuarios le va a subir el costo, sí o sí, a todo. Tiene un límite, creo que un 10%. Pero obviamente eso lo que hace es migrar gente sana. La gente sana se va a ir a FONASA, va a agarrar algún seguro complementario, algún oferente que llegue nuevo al mercado. Si es que pueden. Si es que pueden, obviamente. Y obviamente va a quedar en la ISAPRE la gente que tiene preexistencias, que tiene enfermedades muy caras, y va a tener obviamente que desembolsar una cantidad mucho mayor de lucas de pago de bolsillo para poder mantener un estándar de salud más o menos parecido a lo que tenían hasta el día de hoy. Entonces, al final, ese es el escenario actual. Yo creo que no hay mucho. Ayer me parecía raro que la gente celebrara tanto el tema del fallo, la aprobación, pero la verdad que es La como lo que aprobación decía de la Iván, o ley. sea, sí, pues, es la aprobación de la ley, porque en realidad es lo mismo, o sea, es la teoría de la rana hervida que hemos hablado tantas veces. O sea, esto se está cocinando a fuego lento y pasan todos. O sea, pasan temas en tema de salud, pasan temas con las AFP. O sea, es así, la cosa se va armando y va avanzando sin parar y sin control al final, sin contrapeso. Y eso es lo peor. Y el contrapeso que tenemos, ayúdeme un poquito, porque la Corte Suprema, que Iván, no sé qué opinas tú de este tema, pero ¿qué pasa con la Corte Suprema? Que emite un fallo que es, por donde lo mirís, irregular. O sea, emite un fallo que es como un poder legislativo, que se las dio de poder legislativo, ¿no es cierto? Este fallo erga omnes que se va a aplicar a todo el mundo, y la gente y el sistema político se queda ahí muy quieto. O sea, no estoy diciendo que haya que Sí, incumplir el fallo, pero ¿qué hay que hacemos cambiar hoy el día? sistema político. Hay que cambiar el sistema político. Hay que cambiar el sistema político. Ya, pues, explícate, porque la gente puede estar pensando que tú estás de acuerdo con una reforma al sistema político. Creo que es necesario hacer una reforma al sistema político. Una reforma constitucional puede ser muy prioritaria ahora. ¿Qué te puedo decir, conocido? No soy abogado, no entiendo lo que me acabas de decir.
Si la Corte Suprema quiere operar como poder judicial y como poder legislativo, hacer ley a través de los fallos, es algo que me han dicho que ha hecho siempre el juez Muñoz, pero ahí está el juez Muñoz, no sé. Yo creo que es importante ser más consultorio, ampliar los que ya están saturados, mejorar la atención de FONASA, reducir las listas de espera. Eh, Creo que el gobierno dijo lo que tenía que hacer, pues si quebraba el sistema se iban todos al carajo, incluidos ellos, por cierto, primero que nadie. Entonces yo creo que esta discusión es completamente, refleja no sé, ¿cómo sería el narcismo de nuestra clase política en general? Dime tú una cosa. Hoy día, como me dijo Carter, la principal factor de muerte en Chile son las listas de espera, más que el cáncer, más que el cigarro. Ahí se muere la gente. ¿Cuántos se mueren al año? ¿Cuánta gente hay en lista de espera ahí? ¿Cuánta gente? La mayoría en FONASA. Entonces, obviamente, ese debería ser el foco, ¿no? Bajar las listas de espera. ¿Qué hacemos para bajar las listas de espera? Es como los colegios. ¿Qué hacemos para que los niños no queden fuera de los colegios donde quieren estar? Yo soy arquitecto y quizás soy muy bruto, creo que hay que aumentar la oferta y mejorar la calidad de la oferta, ¿no? Pero quizás es una estupidez, porque lo que hay que hacer es que reformar el sistema político primero para generar un sistema uninominal compensado, o como se llame, lo que van a inventar ahora, estos mismos jóvenes que nos metieron en esta cuestión del proporcional. Si antes había una cuestión binominal que funcionaba, nos pusieron el proporcional. Entonces, lo que te quiero decir, Rocío, es que es una discusión totalmente, a ver, ya fue ya. El problema está en la FONASA, en la salud pública, no en la salud privada. ¿Entiendes, no? Claro, pero lo que en la salud pública es lo que anda muy mal, ¿no es cierto? Listas de Sí, pues, espera, la gente que se muere, que espera 330 días o más para una cirugía, ese es el problema. Y la sí, solución, entre pito y flauta y toda la cronología que expuso Matías Belolio, entre pito y flauta, lo que sucede es que lo que se pretende es tener un sistema universal de salud, un sistema único. O sea, lo que anda fatal, fortalecerlo. ¿Cachai? Como por secretaría. Y lo que sucede con la ley corta es que esto es como la rana, como decís tú, como una crónica de una muerte anunciada. Porque el problema con la ley corta no se soluciona para nada. O sea, las ISAPRE siguen teniendo una deuda, como decía Matías, de 1.200 millones de dólares. Las listas de espera siguen ahí. Probablemente FONASA va a andar peor, porque se va a ver recargado con todas aquellas personas a las que le van a aumentar el plan, el usuario del sistema privado y que no van a poder pagarlo. Y que van a terminar en FONASA, ¿o no? Claro, lo que pasa es que los incentivos para mejorar FONASA son cero. Sí, ese es el problema en Chile. O sea, ¿cuál es el propósito de gestión que tiene FONASA? ¿Cómo se miden sus indicadores de gestión? ¿Tiene alguno? ¿Sirve algo? ¿Solo nos medimos en lista de espera? ¿Medimos en atenciones? ¿Sirve de algo eso? En general en Chile lo que debería mejorar bastante es el tema de salud primaria. O sea, yo creo que eso es fundamental en Chile. Ese es bueno, el pero, a ver, corte. Matías, ¿cuántos consultorios hay que hacer? ¿Cuántos COSAM? ¿Cuántos CEFAM? ¿Cuánto hay que hacer? Por eso, Y pues, tú pero pones cuánto hay que hacer en Viña del Mar, y en Viña del Mar hay que hacer 4. uh-huh. En Maipú probablemente hay que hacer 5. O sea, por lo menos ahora hay que hacer más. Pues. Y ahora habría que hacer mucho más. Sobre todo en ¿Y por qué no comunas lo hacemos? como las Claro, nuestras. Pues. O sea, Viña ¿y del por qué Mar, no lo ponte tú, hacemos? porque llegamos siempre ¿Por qué no lo tarde. hacemos si cuestan 8.300 millones cada uno? Y tenemos fundaciones que se han pelado 70.000 millones que están en veremos. Ese es el problema. Al final del día, No hay una planificación volvemos a a lo mismo, futuro. Matías. Por eso, pues. Yo lo tengo claro. Tú No, eres urbanista. O sea, tú cachai No, perfecto esta no, cuestión. no, yo, Matías, yo, yo no soy humanista. Yo soy periodista, político. A esta altura soy ciudadano, pero lo que veo, más allá de eso, no arquitecto, o sea, soy arquitecto, pero lo que veo, Matías, es lo siguiente. Veo consultorios rebalsados porque tienen una presión de demanda generada por la migración irregular. En Arica, en Alto Hospicio, en Iquique, en Recoleta, en Independencia. No hay que ser genio matemático para eso. Bien. Hay un problema de capacidad. Ya. ¿Cuánto cuesta un CEFA? 8.300 millones. ¿Hay terreno? Sí, yo sé dónde está. En comunas que me interesan. Hagamos los terrenos. Hagamos los terrenos. O sea, hagamos los proyectos, ¿me entiendes? Contratemos los médicos. A claro, eso le pero llaman gestión. Eso se llama piñerismo, ¿no? ¿Eso es el piñerismo, Rocío? ya, pero Para Iván, el IES, cuando critica eso, que no le gustan las cosas orientadas a la gestión, porque encuentra que eso no tiene relato.
o el IES, o el CEP, o da lo mismo que. Yo lo que creo hoy día es que tú le tienes que garantizar a un vecino que va a tener salud mental, que es COSAM, un SAPU adecuado, un SAR adecuado. Yo vi el de Pedro que Reserva rebalsado a la gente esperando afuera, pidiendo horas, un SAR que es un servicio rápido de urgencia. Entonces, y la discusión se centra en la ISAPRE. Claro, ¿por qué? Porque la ISAPRE atiende finalmente a las personas que tienen más recursos, y que por cierto no pueden caer, porque generan un colapso, pero no es la prioridad hoy día en la salud pública, Lisa. ¿Me entiendes o no? Sí, pero Iván, yo creo que tiene, o sea, lo que creo que hay detrás sí es una planificación. De hecho, está escrita más de una vez, porque se escribió en el programa de gobierno del presidente Boric, que iba a fortalecer la salud pública, que iba a generar un sistema de salud pública, pero es que sí, lo No, es que yo mismo pasó en el, lo eso no es mismo un pasó. programa de gobierno. Eso no es un programa de gobierno. Un programa de gobierno, que tenemos una distorsión de conceptos. Un programa de gobierno no es decir, vamos a mejorar la salud pública, vamos a reforzar la seguridad, vamos a ponerle mano dura a los delincuentes, vamos a cerrar la puerta giratoria. Eso no es un programa. Eso es una, no sé cómo decirlo, un panfleto, es retórico, un relato. Eso es un relato. Un programa es que tú dices, tenemos 200.000 habitantes, el 80% de esos 200.000 habitantes están en FONASA o en el sistema público, el 50% se atiende en consultorios, para eso necesitamos 5 consultorios, tenemos 3 consultorios, por lo tanto tenemos que construir 2 consultorios y los tenemos que construir en 8 años, o en 4 años. Eso es un programa. Programar acciones en el tiempo y el espacio. Resolver las demandas de salud, de educación y de vivienda que tienen los chilenos. ¿Eso será alguna vez importante? Esa es mi pregunta, ¿me entiendes? Porque, claro, cuando yo veo que no es importante, porque lo más importante es el sistema político, o las ISAPRES, y esta discusión que hemos tenido ya varias veces, ¿cierto? Ahí tú tienes, en el fondo, un gap o una diferencia entre las demandas que está teniendo la persona, izquierda o derecha, no es lo mismo, y las respuestas que le da el Estado y el sistema político, y el sistema privado. Sí, pero cuando tú, claro, Iván, pero tú estás pensando como un ciudadano, como un usuario de ISAPRE, podrías estar pensando como un usuario del sistema público, pero yo estoy pensando como la autoridad a cargo de esa gestión que tú estás mencionando. Y esa autoridad a cargo, no tengo ninguna duda, y a eso me refería, no tengo ninguna duda porque lo escribieron. Primero en el programa de gobierno, insisto, que en los 100 primeros días iban a fortalecer la salud pública, que iban a tener, que se iban a pitear las ISAPRES, que iban a tener un sistema universal de salud pública. Todo en el Estado. Eso es lo que pretenden. Eso es lo que pretendieron desde el minuto 1, programa de gobierno. Luego en el mamarracho, lo mismo. Entonces, cuando tú me decís, ya, pero lo que hay que hacer es solucionarle el problema al enfermo, al paciente, al que requiere una cirugía. Da lo mismo cómo. Sí, pero ese no es el objetivo, ese no es el objetivo de las personas a cargo de la salud. Elecciones. Entonces hay que ganar las elecciones. Iván, ¿no sabes lo que pasa? Entonces hay que bajar de Narnia al planeta Tierra y dentro del planeta Tierra a Chile, competir en elecciones, ganarlas y después, una vez ganada la elección, dar respuestas a esas demandas. ¿Me entiendes o no? Porque cuando tú me dices, estaba en el programa, sí, pero el programa estaba pagarle la deuda a los profesores, a los profes, y pagar el CAE, 8.500 millones de dólares, y los otros creo que son 16.000. Sí, pero pero esas dos cosas eran sí, solo sí, bajo la condición de que se aprobara la reforma tributaria, que no suben impuestos. No, si no está ya, es cierto, pero sí es verdad. Pero es que no me haga ese juego retórico, porque creo que podemos agarrar el programa de Boric y hacerlo pedazos. Es como meter goles sin arquero, pues. O sea, es como, no sé, pues yo creo que hoy día lo que tenemos que pensar, Matías, y con esto voy a terminar mi intervención, lo que tenemos que pensar es cómo primero vamos a, creo yo, a ganar el gobierno. Pues yo creo que todos somos de oposición, estamos acá. Segundo, una vez ganado el gobierno, ¿cómo vamos a volcar toda la acción del gobierno a servir a las personas? Durante 4 años no. No, ninguna reforma, ningún cambio de modelo, ningún cambio de paradigma, nada de lo que, nada. Servir a las personas de la mejor forma posible. Y ahora hay que pasar algunas leyes para eso. Matías, ¿no cree? Voy a adelantar un poquito la apuesta, Iván. Yo creo que lo que hay que hacer primero es ganar bien una elección municipal.
Yo creo que esa es la clave en el tema político en Chile. Yo creo que uno de los grandes déficits que existe son los territorios. Ya, yo creo que ese es un gran déficit que tiene sobre todo nuestro sector, que en general no ha logrado permear en esos sectores. O sea, preguntas, juntas de vecinos, corporaciones sociales, si hay algún gente de derecha en ese tipo de organizaciones. Cero. Pregunta cuántos concejales en comunas ricas, Providencia, ¿cuántos concejales de derecha tenemos? 5, 4,5, de 10. O sea, tú puedes entender, por ejemplo, Puente Alto. Puente Alto deben ser, son 8 y 2, ponte tú. 8 de izquierda, con un alcalde de derecha. ¿Te fijas? Entonces, al final, ahí está la pega que hay que hacer. Si aquí salir presidente, Piñera lo hizo 2 veces. ¿Y qué heredamos? Heredamos a Bachelet 2 y heredamos a Boric 1. No, Eso es lo que tenemos. Matías. No, pero te lo estoy. Pero déjame explicarme. es que- Déjame terminar. Po. Ok, después voy a argumentar. Sí, po. Y obviamente el tema parlamentario es fundamental. O sea, si no tenemos un Congreso medianamente balanceado, estos goles te los van a pasar sí o sí. O sea, que el juez Muñoz siga ahí sin Este ninguna. gol de la ley corta y ISAPRE fue con 122 votos a favor. Bueno, no estaba fácil de No, resolver, pero pero estoy diciendo, no, porque ya estaban entre la espada y la pared nomás. sí, sí. El voto era difícil. Yo creo que sí, era abstenerse o votar a favor, pero eso ya es otro cuento. Pero el tema parlamentario es fundamental. O sea, un parlamento que juzgue, que acuse constitucionalmente, ponte tú a un tipo como el juez Muñoz, me parece que es normal. Yo lo haría. ¿Te fijas? Yo creo que. Y eso, en este minuto no hay piso. En este minuto cualquier acusación constitucional en el Parlamento se pierde. Entonces, al final es eso el tema. Estar presente en las instituciones y ganarlas bien. Yo creo que eso es fundamental. Gobernar sin Parlamento no sirve para nada. No sirve para nada. No eres capaz de gobernar sin un Parlamento a favor.